Ok, vamos a comenzar con la sesión de hoy, que es la capa de red. Y bueno, en esta cuestión sobre la capa de red, nos dice el modelo OSI sobre esto, que especifica el proceso y el direccionamiento que hay dentro de la red o de lo que tengamos nosotros conectado, ¿sí? Aquí en este capítulo vamos a ver lo que es el encapsulamiento y desencapsulamiento de datos. Por otro lado, también vamos a ver cómo se ejecutan los servicios y aplicaciones de un terminal a otro, para que de alguna forma podamos saber cómo se van transportando esos datos, ¿sí? Bueno, en esta cuestión tenemos que la capa de red utiliza 4 procesos básicos, ¿sí? Lo que es el direccionamiento de terminales, el encapsulamiento, el routing y el desencapsulamiento, obviamente. Esta cuestión de la capa de red, tenemos que buscar de una manera, ¿cómo les puedo comentar? De una manera más eficaz, buscar el camino más corto o en un caso el camino menos transitado. Otra opción, el camino más transitado para poder enviar nuestros datos. Esta cuestión es para que, bueno, su nombre lo dice, para que podamos transmitir esos datos, ¿sí? Ya que a veces puede haber algún tipo de colisión, algún tipo de falla en la red o en uno de los nodos, entonces ahí podemos buscar una ruta alterna para poder enviar esos datos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver esta parte sobre el intercambio de datos. Más que nada, en la capa de red o en el modelo OSI, que es la capa 3, encontramos que en el intercambio de datos existe un direccionamiento de terminales, en el cual vamos a ver que este direccionamiento de terminales entra con una dirección IP única, ¿sí? Prácticamente eso pues ya lo debemos de saber, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a reproducir este, este flash para ver cómo se hace el intercambio de datos, ¿sí? Así de rápido. ¿Ya vieron? Apareció una flecha bidireccional en donde tenemos nuestra dirección IP única de las dos terminales, ¿sí? Y vemos una de las terminales que ya está enviando o va a enviar datos. ¿Sí? La envía, pasa por todos los niveles de todas las capas, perdón, y se queda en la capa de transporte. Se encapsula, se hace un paquete, lo sigue encapsulando, pasa por la capa de enlace, se vuelve una trama y se codifica en bits, ¿sí? Y de lo mismo, pasa en bits, se convierte en trama, en paquete, se desencapsula, va al desencapsulamiento todavía en la capa de red, sigue a la capa de transporte, ya es un dato lo que estamos enviando. Y lo va a leer ese dato, esa imagen, esa información, el otro terminal. Bueno, en esta cuestión tenemos que saber que aparte en la capa de transporte tenemos que conocer qué tipo de transporte admite esa capa de transporte, ¿no? ¿Qué procesos se están ejecutando? Prácticamente, eh, bueno, no sé si han visto la parte de routing, maestros, el ruteo.
No sé si lo han visto. Lo que es ruteo. Okay. Bueno, si no lo han visto, no se preocupen. Bueno, en esta cuestión, en el routing, tenemos que buscar los paquetes y los procesos para transformar esa información, ¿sí? ¿Cómo? Por ejemplo, desde el direccionamiento de la IP, la dirección IP, desde ahí tenemos que hacer ese routing para saber cómo encapsular los datos, cómo empaquetar ese dato y a la hora de enviarlos al otro terminal, al otro hosting, cómo se desencapsula, ¿sí? Prácticamente, cuando hacemos el routing, el encapsulamiento y el desencapsulamiento, entran los protocolos de red, ¿sí? Estos dos protocolos de la capa de red, perdón, son el IPv4 y el IPv6, que prácticamente son direcciones IP virtuales, perdón, versiones de versión 4 y de versión 6. ¿Para qué? Para que podamos comunicarnos dentro de esa capa de red, ¿sí? Dentro del nivel 3 en un modelo OSI o en un modelo de TCP/IP, perdón. Bueno, para la capa de transporte, en un encapsulamiento IP, tenemos estas dos partes, el encabezado del segmento y los datos. Estos datos transportan el encabezado en segmentos, ¿sale? Estos segmentos en un routing, haciendo routing, se segmentan en bits, ¿sí? Podemos segmentar 4, 8, ¿sí? 32 bits, dependiendo de los segmentos o las tramas que vayamos haciendo, ¿sí? Esta es una de las cuestiones. Y cuando estamos entramando, ¿sí? Cuando estamos segmentando esos bits, los convertimos en datos. Y esos datos se vuelve el encapsulamiento en la capa de red. Cuando esta capa de red agregamos el encapsulamiento o agregamos el encabezado total de lo que queremos enviar, llega al destino basado en bits, ¿sí? En ceros y unos, para que la computadora o un terminal pueda ejecutar ese entramado de bits, perdón. Y en esta cuestión tenemos que conocer cómo va a desempaquetarse y se pueda dar la función simultánea de que enviamos un archivo, un dato instantáneamente, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con la siguiente. Vamos a ver la característica de la IP cuando entramamos estos datos, ¿sí? Tenemos el encabezado IP. Bueno, aquí en este encabezado de la IP, el protocolo de control es el que entra, el TCP. Es obvio que cuando hay un estado sin conexión, no se va a establecer la ruta al que queremos enviarle, es obvio, ¿no? Pero cuando hay un servicio mínimo, no, podemos decir que es poco confiable. ¿Por qué? Porque pueda que en el transporte de esos datos se pierda la señal y no haya entrega del paquete. Y cuando es independiente de los medios, el medio, en esta cuestión, los medios los transportamos, que son, bueno, el medio de transporte, pues es
el medio guiado y los no guiados, ¿sí? Los guiados, como lo conocemos, la fibra óptica, perdón, cobre, ¿sí? El par trenzado, pero para saber el tipo de características, tenemos que conocer el tipo y la clasificación de las IP, ¿sí? Tenemos clase C, la D, A, la clase B, ¿no? Entonces, desde aquí tenemos que saber el protocolo que tiene la característica de IP para poder empaquetar nuestros datos, para poder enviarlos y ser ejecutados. Y como, bueno, aquí nos muestra un pequeño ejemplo cuando hay comunicación sin conexión, ¿sí? ¿Esto qué pasa? Nos dice que, bueno, está muy básico el ejemplo, pero creo que le podemos entender, ¿no? Cuando enviamos una carta, pues lo llevamos bueno, un ejemplo, al buzón o al correo, y ya ahí los de transporte se encargan de enviar la carta. ¿Pero qué? Cuando el emisor, el que hace esa carta, no sabe si el que recibe, el receptor, está presente en esa casa o en esa dirección, ¿sí? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no sabe si va a llegar la carta o si va a poder leerla, ¿sí? En este caso, están estos dos puntos, si está, o sea, si es correcta la dirección o si el receptor lo va a poder leer. ¿Por qué? Porque si la puede leer es porque se desencapsuló bien, y si no, hubo un mal desencapsulamiento, o sea que llegó en una trama de bits pura. Esta cuestión surge cuando las comunicaciones sin datos pueden funcionar, pero no llegan completamente o al 100% en el destino que queremos enviarlas, ¿sí? Tenemos que establecer un proceso de conexión para que el emisor y el receptor establezcan la conexión y pueda haber ese tipo de comunicación. A esto, por ejemplo, un remitente de algún dispositivo de destino, tenemos que saber si está conectado, ¿sí? Entonces, un ejemplo muy claro, ¿cómo sabemos si estamos conectados? Si mando un WhatsApp y le llega una palomita nada más, quiere decir que no tiene conexión o su dispositivo está apagado, un ejemplo, ¿no? Pero si llegan las dos palomitas, pues ahí dice, o podemos saber que tiene conexión y sí recibió el mensaje, ¿no? Es un ejemplo muy básico en esto. Entonces, vamos a ver el proceso de servicio mínimo, en el cual pueda que sea inestable la conexión. No sé, por ejemplo, así el clima que está muy feo, o está fallando uno de los nodos en la red, entonces hay un pequeño proceso de servicio mínimo en el cual hay una corta distancia, se podría decir así, para enviar datos, pero no es confiable porque en ese envío de datos se puede perder. En ese lapso de tiempo, ¿sí? Se puede perder. Aquí le decimos lapso de tiempo a la parte de, bueno, no sé si lo conocieron, maestros, la parte se llama jitter, en el cual ese jitter tenemos que analizarlo y saber cuál es el grado de confianza que tenemos para poder, eh, explicar cuánto tiempo tardó en enviar el dato. Okay.
Bueno, aquí nos dicen el proceso de servicio mínimo, dado que es un protocolo de la capa de red, es un dato o es una conexión no confiable. ¿Por qué? Porque no garantizamos que se envíen todos los datos o que reciban todos los datos, ¿sí? Esta cuestión es porque el proceso en el cual se está dando esa conexión inestable pueda que cuando haya una conexión o se podría decir, el nivel de conexión está a una parte baja, entonces esa transmisión de datos o de paquetes no va a servir. ¿Por qué? Porque si se atenúa, se pierden los datos. O la última, si se desconecta, es obvio que se pierde ese dato. ¿Sí? Prácticamente, cuando se hace eso, la IP, la dirección IP del destino, no tiene funcionalidad para volver para pedir de nuevo esos datos, ¿sí? Y de igual forma para el emisor, ¿sí? No tiene igual la misma funcionalidad para retransmitir ese paquete, esos datos, ya que se produjo un error dentro de la red que fue la conexión, ¿sí? Esta es algunos de los detalles en la parte de análisis de redes, ¿sí? Y bueno, aquí vemos en esta diapositiva la IP independiente de los medios, ¿sí? Que, eh, en esta parte los medios son los que van a transportar los datos, ¿sí? Como les comenté, la conexión inalámbrica, los medios no guiados y los medios guiados, ¿sí? Que es por cable, par trenzado, coaxial, fibra óptica, ¿sí? Que eso sirve para transportar los datos. Y dentro de esto, en la capa de enlace de datos, en el modelo OSI, esta capa, perdón, se encarga de preparar paquetes para que en esos paquetes esté dentro la transmisión para que podamos enviarla en el medio de comunicación, en el cual podemos contar con señales, bueno, sí son señales electrónicas, pero bueno, recordemos que cuando es una señal inalámbrica, la señal digital tiene cierto valor de espera, ¿sí? Y cuando es inalámbrica y cuando es alámbrica, la señal de igual forma, digital, perdón, tiene un periodo de tiempo más corto. En esta cuestión, porque en el modelo OSI nos dice que el encargado para transportar esos datos, o sea, la capa de transporte, es la que va dar ese consentimiento de enviar datos. Bueno, prácticamente cuando la red cuenta con todas las características para transportar datos, y tal vez ya lo hemos visto, ¿no? La transferencia de esos datos es rápida, hay buena conexión, así como mandamos el paquete o el archivo, así lo reciben. Entonces, podemos decir que esa red tiene una buena conexión de medios. Y bueno, aquí, este es un pequeño ejemplo que es sobre las, es un pequeño ejercicio.
Ok, y así es como vemos la parte del entramado de los paquetes en la versión IPv4, ¿sí? De la versión 4 de un entramado que tenemos las longitudes de un byte o por byte, ¿sí? En esta cuestión tenemos 4 bytes y tenemos otra longitud de desplazamiento total de 20. Prácticamente, ya vieron, cada byte, si lo alcanzan a ver, en ese byte tiene 4 bits todavía. Entonces estamos diciendo que en este byte hay 4 bits, otros 4 bits, ¿sí? Son 16 bits que podemos entramar. Dándole un ejemplo a una versión establecida de un valor binario en 4 dígitos, ¿sí? De 4 bits, ¿sale? En pocas palabras, el valor binario de 4 dígitos en bits es cómo podemos enviar los datos. Por ejemplo, un bit puede contener la versión y la longitud del encabezado del Internet. El segundo byte, perdón, contiene los servicios diferenciados, ¿sí? El otro byte, el tercer byte, contiene la longitud total del encabezado de los datos o del paquete. De igual forma, vamos a conocer de dónde sale ese paquete y a dónde se va, cuál es el origen y el destino, todo por medio de el encabezado de paquetes, en el cual cuando hablamos sobre la IPv4 es por la versión que contiene el valor binario en 4 bits, ¿sí? En 4 bits que se establece. Prácticamente, si recuerdan sus clases, creo que fue arquitectura de computadoras, arquitectura de ordenadores, matemáticas discretas, el que se vio grafos. Aquí podemos ver el tipo de bits que maneja cada versión, si estamos hablando de una versión IPv6 o IPv4, ¿sí? Tenemos los servicios diferenciados, el 10, el tiempo de duración, el TTL, ¿sí? Y el campo de protocolo. Vamos a hablar sobre esto. El tipo de servicios diferenciados es cuando hay un campo de 8 bits para utilizar la prioridad para cada paquete que vayamos a enviar. Esto sirve para que podamos enviar algún tipo de servicio por segmentos o servicios en el cual los bits que tenemos es, por ejemplo, en un byte utilicé 4 bits, pero en un byte completo, no sé, un ejemplo, utilicé 8 bits o utilicé 6 bits, entonces ahí tiene que dar la prioridad de la red para saber cuál es el que va a enviar, ¿no? ¿Qué paquete va a enviar? En el tiempo de duración, bueno, aquí nos comenta que tiene un valor de 8 bits para que delimite cuál es el tiempo en el cual se transporta ese paquete o el tiempo de vida que tiene ese paquete para ser enviado desde el origen hasta el destino. El campo de protocolo se utiliza para identificar el protocolo del siguiente nivel, ¿sí? Por ejemplo, si estamos en el nivel de la capa física, ¿cuál es el otro nivel que sigue, no? Por ejemplo, la capa de red, la capa de transporte. Y aquí tenemos que ver la transmisión de los datos cuando el protocolo de la capa superior a la que se está enviando el dato es apropiado y es el autorizado para enviar esos datos. Bueno, la dirección IPv4 de origen
nos dice que tiene un valor binario de 32 bits, ¿sí? Que representa la dirección IPv4 de origen del paquete. Entonces, si yo envié 32 bits, mi destinatario o mi destino tiene que recibir esos 32 bits, ¿sale? Esa es la dirección de origen y de destino. De origen, que si yo envío 8 bits, pues el destino tiene que recibir los 8 bits. Ok. Para los encabezados, creo que, sí, creo compañeros ahí hicimos un pequeño ejemplo, la última materia que les di para el redes, creo que fue redes. Aquí hacen encabezados de IPv4 con Wireshark, que ya lo habíamos utilizado, más o menos creo que les dejé, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está un ejemplo de cómo se utiliza la información de encabezados de IPv4. Sí, esto es en una red, lo pueden hacer en la red de su casa, de su trabajo, y podemos ver cómo funciona esta parte de los encabezados IP. Bueno, este video está en inglés. Packets that we're examining, we can see that, first of all, the network layer protocol or internet layer protocol that we were dealing with was Internet Protocol version 4, IPv4. We can also see that the source IP address was 192.168.1.109. You can see it also highlighted up here in the packet list window area, and that the destination IP address was 192.168.1.1, and we can also see that up here. We can see that at the higher layer, this information to expect in the data portion of the packet. Bueno, aquí vamos a aprender, vamos a hacer igual una práctica. En el transcurso de estos días vamos a hacer una práctica, o les mando el videito de cómo hacer la práctica para conocer los encabezados de solo la versión 4 de las IP, ¿sale? Para ver cuál es el destino que lleva, un ejemplo, 32 bits o 20 bits, la longitud de ese entramado, ¿sí? Y bueno, ahí podemos conocer el tamaño de la longitud de ese paquete, ¿no? O de esa trama. Si son 20 bits, 16 o los 32 que soporta el IPv4, ¿no? Prácticamente hasta podemos verlo aquí fragmentado en Wireshark y bueno, por eso les digo, en esta semanita les mando un videito para saber cómo se maneja un encabezado. Igual acá hay una actividad, bueno, ya está. Bueno, ¿qué limitaciones nos da IPv4 en la capa de red? Agotamiento de las direcciones IP, expansión de la tabla de routing de Internet y la falta de conectividad completa. Prácticamente es porque hay una cierta cantidad de direcciones o de dispositivos para IPv4 públicas, ¿sí? Esto es porque necesitamos de esas direcciones públicas para conocer un ejemplo así de rapidísimo. Cuando compramos algo en el Mercado Libre y estamos viendo el rastreo, ¿no? Del producto o del paquete que compramos. Entonces, si lo vemos de esa parte, así, ¿cómo funciona ese tipo de IPv4 única, pero nos comparte, por ejemplo, Mercado Libre nos comparte esa IP para conocer el rastreo, o sea, dónde llegó el paquete, en dónde está o en qué estación se quedó, un ejemplo. Pero ¿para qué realmente ese tipo de dirección ilimitada? Esto nos sirve
para que la conexión en la que se va transportando nuestro paquete que pedimos en Mercado Libre sirva como de ajuste o sirva para que sepamos cómo va transportándose ese paquete. ¿Por qué les doy este ejemplo? Porque es así prácticamente lo que sucede en la red, en una red de computadoras. Entonces, si ustedes piden un dato de una computadora origen a su computadora, un ejemplo, entonces ustedes van a conocer todo ese camino que va a tomar el paquete o los datos y va a llegar hasta su computadora. ¿Por qué se agotan? ¿Por qué se agota la IP? Porque esa IP que estamos viendo o que estamos analizando es, ¿cómo les digo? Es el dispositivo habilitado que tiene para poder, de cierta forma, estudiarla dentro de una red, ¿sí? Bueno, en la expansión de la tabla del routing del Internet, ¿por qué? Porque en las rutas IPv4 que existen o de las rutas que más se pueden tomar, consumen gran cantidad de recursos de memoria, de procesador en los hosts o los routers de Internet, ¿sí? Ok, falta que veamos IPv6. Bueno, este es más o menos cómo están las direcciones para el IPv6. Prácticamente hay hasta quintillones de direcciones IPv6, que en la IPv4 eran, ¿qué? 4.000 millones, y aquí hay 340.000 sextillones de direcciones. O sea, es un número exagerado de IPs que podemos generar. Maestros, ¿les parece si terminamos la sesión de hoy? Y lo vamos a retomar la próxima clase. ¿Cómo dicen? ¿Qué piensan, compañeros? Les Sí, profe. un videito para que nos pongamos al corriente. Sería el próximo sábado, ¿verdad, profe? Sí, haré yo la última sesión el próximo sábado, y en el transcurso de esta semana igual les mando un videito de Wireshark para que ahí tengan una práctica. Ok, sobre el video, bueno, de la actividad nos vamos a estar guiando del video que nos va a mandar, ¿verdad? Para que ya esa actividad se la enviemos a usted. Sí, así es. Ah, perfecto, profe, está bien. Perfecto, compañeros, compañeras. Nos vemos el próximo sábado.